Con 21 minutos, amigos, gracias por su preferencia. El anunciado ya está con nosotros, pues el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo está, ministro? Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Gracias por acompañarnos. En principio, bueno, vamos a desarrollar este tema en relación pues a los estándares de calidad ambiental del aire. Recientemente hubo una noticia que llamó mucho la atención en relación a que se flexibilizaba una norma para cumplir con este nuevo estándar, ¿no?, de calidad ambiental del aire. En principio, ¿qué son esos estándares de calidad? Porque para algunos nos puede sonar como que medio en chino. Sí, bueno, primero quizás debiera mencionar que el término no es flexibilizar, pero lo voy a explicar. Sí. Un estándar de calidad del aire es un valor máximo de una sustancia contaminante en el ambiente que se busca no exceder para proteger la salud de las personas. Es decir, en el Perú tenemos estándares de calidad del aire, estándares de calidad del agua y recientemente dictados estándares de calidad ambiental del suelo. Y lo que se busca en cada una de estas tres normas es determinar un valor máximo de alguna sustancia cuyo exceso puede poner en riesgo la salud. En el caso del aire son un conjunto de sustancias, benceno, estamos hablando de monóxido de carbono, estamos hablando de dióxido de azufre, entre muchas otras. Y la que generó preocupación, incluso algunos titulares respecto de un posible incumplimiento por cuestiones tecnológicas de las fundiciones, fue el dióxido de azufre. Que para que los televidentes sepan, el dióxido de azufre es un agente contaminante que se produce en especial por la emisión que se genera frente a una combustión de vehículos o frente a una operación metalúrgica por la existencia de sulfuros. Te lo digo de esta manera, en el Perú tenemos todavía en muchas ciudades un diésel con altísima presencia de azufre. Este azufre en la combustión se emite en la forma de dióxido de azufre y en el caso de las fundiciones, los sulfuros que vienen agrupados típicamente a los metales en el subsuelo, por la metalurgia y las altas temperaturas, se emite como dióxido de azufre. El dióxido de azufre es una sustancia contaminante y la tecnología plantea que el dióxido de azufre o SO2 en la atmósfera debe ser capturado para que se convierta en ácido sulfúrico. Es decir, se convierte en ácido sulfúrico y se convierte en un insumo o una materia prima para la industria, que es la razón por la cual, por ejemplo, el circuito de cobre de Doerran no reabrió, porque Renco, que tenía esta operación, debía construir una planta de ácido sulfúrico que no hizo. Entonces, con eso pongo en contexto qué es el ECA, cómo se produce el dióxido de azufre y cuál es la forma como uno debiera controlar el dióxido de azufre. Ahora, en relación a ese tema, ministro, sí hay normativa, ¿no?, que regula, pues, incluso el tema de cómo se va a controlar estos estándares de calidad, y es una normativa que no es reciente. Así es, y ahí hay otra confusión. Muchos creen que estos estándares de calidad del aire fueron dictados en mi gestión como ministro o en este gobierno. En realidad fueron dictados el año 2008. Y el año 2008 se planteó que el estándar de calidad del aire para dióxido de azufre a partir del 2009, es decir, ya vigente, es de 80 microgramos por metro cúbico. Y a partir del 1 de enero de 2014 de 20 microgramos por metro cúbico. Este de 20 generó terror, ¿no? Porque ya ahora les voy a explicar si es un terror fundado o no y por qué hemos dictado las normas y las normas que también vamos a dictar a partir de estos días. Claro. Aquí vale la pena señalar que cuando uno fija un valor, y voy a tratar de ser claro porque es una cosa un poco técnica, para dióxido de azufre o cualquier otro estándar, tú no solamente fijas el estándar, por ejemplo 80, sino fijas el promedio aritmético en el cual quieres medirlo. En el caso actual del dióxido de azufre es 80 microgramos por metro cúbico en 24 horas. O sea, tú en 24 horas no deberías exceder de 80 microgramos por metro cúbico. Pero además, debieras fijar lo que se llaman las excedencias, porque ese 80 es un promedio aritmético. Lo que tú tienes es que saber que hay picos, pero que al final el 80 debe ser tu promedio. Eso se llaman las excedencias. Y tú tienes que señalar de cuánto tiempo debieran ser estas excedencias máximo y cuántas excedencias aceptas al año. La norma que se dictó en 2008 omitió toda esa última parte. Y la Organización Mundial para la Salud, incluso cuando establece su estándar, establece excedencias, tiempo de las excedencias y veces que las excedencias deben alcanzarse. Entonces, en el Perú tenemos ya un estándar vigente que se está cumpliendo de 80 microgramos por metro cúbico. Pero se dijo, a partir del 1 de enero de 2014, 20. Pero otra cosa que se omitió en la norma, o que no se complementó, son las medidas de adecuación. Porque una cosa hay que tener en cuenta acá, Jennifer y Julio, que cuando tú estableces un valor, lo que tú tratas es de alcanzarlo en el tiempo. Y felizmente en el Perú, y no sé si hay un cuadro, porque por ahí hay un cuadro, en la mayoría de las ciudades estamos alcanzando los 20... Porque incluso has hecho un estudio en 13 ciudades, ¿verdad? Así es, el MINAM monitorea 13 ciudades y a partir de este año ha empezado el monitoreo en otras 18, van a ser 31. Y en la
mayoría de ciudades se alcanza el estándar de 20 microgramos por metro cúbico. De acuerdo. Entonces, con esto, lo que pasa es que ha habido un sector empresarial que ha salido a decir que es imposible, que en Chile los estándares están alrededor de los 150 microgramos por metro cúbico, que en Europa el promedio es 200 microgramos por metro cúbico, y entonces es descabellado exigir que en el Perú se llegue a 20 microgramos por metro cúbico. Así es, y es cierto que tú no puedes establecer para una emisión un estándar de 20. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho en una norma que además recién se está poniendo de relieve, pero ha sido dictada hace más de un mes? Sí. Lo que estamos diciendo es, el MINAM lo que hace es un monitoreo de las cuencas atmosféricas. En función de este monitoreo de las cuencas atmosféricas determina cuáles están excediendo. ¿Y cuáles exceden? La Oroya, Hilo y Arequipa. Las dos primeras por las fundiciones, la tercera por los combustibles, ¿no? Fundamentalmente un parque automotor complejo. Ministro, permítanos compartir con nuestros televidentes, ya tenemos uno de los cuadros a los que usted hacía referencia, para que nos explique un poco, porque tenemos que entender con total claridad cuál es la evolución de este tipo de, digamos, monitoreos que se hace a la calidad del aire en diferentes ciudades del país. Bueno, ese cuadro muestra, y yo no tengo mis lentes puestos, pero muestra fundamentalmente el promedio, como está en las ciudades, y como vemos hay fundamentalmente tres que exceden. Está ahí Arequipa, está Hilo y está La Oroya. Pero en todas las demás ciudades el estándar de 20 se alcanza. Entonces el estándar de 20 se mantiene como un estándar vigente, como un estándar que queremos alcanzar en las ciudades y que la Organización Mundial para la Salud viene felicitando a los países, entre ellos el Perú, porque se alcanza en beneficio de la población. Pero en aquellos lugares donde no se alcanza, que son estas tres cuencas atmosféricas, porque esto se hace por cuenca atmosférica. Ese es otro tema que hay que entender. Sí, así es. Esto no es por quién está, sino cuál es la situación de la cuenca atmosférica, por qué llega a estos niveles, qué está pasando climatológicamente. Lo que hacemos es, no se está alcanzando, correcto, hagamos un plan de acción para ir mejorando la calidad del aire. Entonces esta norma lo que dice es, hágase un plan de acción. Este plan de acción debe considerar metas en función a la tecnología disponible, porque definitivamente en medio ambiente uno tiene que trabajar en función a la tecnología disponible. Es irracional política y jurídicamente decirle a alguien cumple algo si no hay la tecnología, y en eso somos absolutamente sinceros en decir eso es correcto. Para los empresarios es decirles, tienes que invertir un poco más en mejor tecnología, que es mucho más costosa para emitir gases más limpios. Pero igual tecnología disponible es importante, se van a fijar límites máximos permisibles para estas cuencas atmosféricas y se va a seguir trabajando en la reducción del azufre en el diésel. Entonces lo interesante es que esta posibilidad que salió en algunos medios de que las plantas se iban a cerrar no es correcto. Vamos a trabajar con planes de acción, pero lo que yo quiero decirles que es lo que hace el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente trabaja continuamente por seguir mejorando las condiciones de aire. Hay un conjunto de cuadros que muestra cómo ha bajado el dióxido de azufre en las ciudades y hoy día, por ejemplo, en ciudades como Lima, la incidencia de enfermedades broncorrespiratorias ha descendido porque estamos mejorando esas condiciones. Entonces, ahora, ¿qué hemos hecho? Dictar una norma de adecuación que salió hace aproximadamente un mes. El día de mañana debe salir publicada la resolución que identifica estas tres cuencas atmosféricas. Vamos a trabajar estos planes de acción. En estos planes de acción son participativos, incluye obviamente a las empresas, y vamos a seguir trabajando con ellos en la mejora. Entonces diríamos, es una norma de adecuación, como debió hacerse desde un inicio, no es una norma de flexibilización. Estamos adecuándonos y reconociendo cuestiones tecnológicas, límites permisibles, situación de los combustibles, entre muchas otras variables. Ahora, ministro, esta adecuación que se da, básicamente se da también porque esas empresas no tienen la disponibilidad técnica, tecnológica de poder ceñirse a estos márgenes, ¿no?, de los 20 microgramos por metro cúbico. Así es, no existe, porque también hay que tener en cuenta una cosa, Jennifer. Una cosa es el estándar de calidad ambiental, que tú lo mides en el ambiente receptor, y otra cosa es una emisión, un límite máximo permisible. Efectivamente, y reconocemos, no hay tecnología posible ni estándar establecido en 20 para hacer atribuir una industria. Eso no existe. Entonces, efectivamente, puede haber existido un error que nosotros estamos con la adecuación corrigiendo para que quede claro que lo que nosotros como ministerio hacemos es tener una meta que queremos alcanzar y en función a la identificación de las realidades, las mejoras tecnológicas, vamos a ir trabajando hacia ello. Entonces aquí ha habido un problema también de mala interpretación de la norma, porque si bien es cierto, la Organización Mundial para la Salud establece y recomienda un estándar de 20, lo establece en el ambiente receptor para la salud de las personas. En eso hay que seguir trabajando, pero en aquellas que tengan dificultades como estas tres cuencas, hay que trabajar con planes de acción e ir mejorando
mejorando conforme la tecnología también se vaya haciendo disponible. Ahora, es decir, aquellas empresas que no puedan reducirse a estos 20, si no van a seguir con los 80, van a seguir normándose con Así es, van a seguir con los 80 y en el plan de acción igual vamos a ir estableciendo metas cada vez de mejora continua, que es lo que corresponde hacer al Ministerio del Ambiente. ¿Qué son los planes de gestión de calidad del aire? Son ¿no? los planes de gestión de calidad del aire, que son importantes porque establecen, no solamente porque hay que tener en cuenta que la calidad del aire, como digo, está sujeta a una serie de elementos, no solo quien emite, sino también variables climatológicas, ¿no? Que hacen que a veces los vientos vayan en contra de lo que habitualmente van, o se produce esta inversión térmica, que también es muy común en ciudades como Loroy. Entonces, una serie de factores que hay que tener en cuenta para ir adecuando y mejorando la calidad del aire de esta ciudad. Ahora, ministro, yo quisiera preguntarle, porque esto es muy técnico en realidad, y muchos de nuestros televidentes estarán diciendo, ¿y eso me va a afectar o cómo me va a beneficiar? Y poniendo un poco de énfasis en Arequipa, que es una de las regiones que tiene un gran crecimiento económico, está despegando, es muy boyante. Sin embargo, el nivel de contaminación del aire en Arequipa es muy fuerte, debido principalmente al uso, como usted decía, del diésel en su parque automotor. ¿Cuáles son los beneficios? El ciudadano de pie, ¿qué va a obtener a cambio de que este sistema les permita adecuarse y alcanzar los estándares que ustedes están solicitando? Estas acciones, que además no solamente, Julio, es la fijación de estándares, sino también las mejoras en los motores. Nosotros como Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Transporte, hemos dictado una norma para que la importación de vehículos se haga con motores de mejor calidad, Euro 3 hacia arriba. También las normas que tienen que ver con el retiro del azufre en el diésel son un conjunto de normas que se reflejan en una mejora de la calidad del aire que se mide. Y no es que estoy diciendo que va a ser, ya se está viendo en algunas ciudades que se va logrando, y eso tiene un efecto directo en la población y en la ciudadanía. Mira tú, Julio, que el tema de azufre en el diésel, en el Perú hemos tenido y seguimos teniendo el diésel más sucio del mundo. Y hubo una norma que fue dictada en la época del Consejo Nacional del Ambiente, CONAMA, el año 2004, para que el 2009 se retire este azufre en el diésel. En el Perú tenemos 5.000 partes por millón y ¿sabes cuál es el índice normal? En algunas ciudades 50, en otras es 10 partes por millón, para que veas el nivel que tenemos. Sin embargo, el año 2009, de manera arbitraria, el gobierno decidió en ese entonces suspender el plazo y nos quedamos sin plazo. Nosotros en este gobierno hemos iniciado una nueva tarea para ir retirándolo en las ciudades. Y además el Ministerio de Energía y Minas está trabajando en la modernización de la planta de Talara para justamente la desulfurización. Ahí entonces el televidente ya entiende a qué nos referimos con desulfurización. Quitarle el azufre al diésel para que el diésel no tenga este contenido y en la combustión no te genere este agente contaminante que te afecta a la salud, especialmente asma, enfermedades broncorrespiratorias. Entonces, todas estas acciones, motores, diésel, estándares de calidad del aire, que hace el Ministerio del Ambiente, es en favor de la salud de las personas. Y se ve reflejado. Pídele al Ministerio de Salud los índices de calidad del aire o este informe que ustedes deben conocer, Lima, cómo vamos, cómo ha mejorado significativamente la calidad del aire en las ciudades. Entonces, lo que hacemos en Lima, también lo hacemos en Arequipa, lo hacemos en Chiclayo, lo hacemos en Trujillo, en La Oroya y en Hilo. Pero en estas ciudades que tienen algún tipo de problema para alcanzar, lo que hacemos es a través de un plan de acción seguir trabajando continuamente. Esto no es arte de magia, Julio. O sea, uno no chasquea los dedos y resulta que mañana tienes la calidad del aire que quería. Venimos de una carga, de un comportamiento o de una política compleja que la vamos acomodando en el sentido de corrigiendo aquellos elementos que están generando estas emisiones para darle a la población y a la ciudadanía mejores condiciones. Ministro,